¿Qué tal? Buenos días. Es el Mostrador Televisión, la entrevista del día con Erwin Randolph Conrads, autor de un libro que a mí me costó empezar a leer, pero una vez que lo tomé, realmente me empezó a fascinar. Y no entiendo por qué, Erwin, bienvenido al Mostrador Televisión, no entiendo por qué Jesús, herederos del Maestro Rebelde, por qué este nombre tan bíblico para un libro tan entretenido, y tan sugestivo, tan humano y tan carnal. Bueno, yo creo que eso es. Jesús no tiene por qué ser aburrido tampoco. De hecho, mi libro es sobre el Jesús humano, no el Jesús divino. Y yo me refería al título, Jesús, título. Herederos del Maestro Rebelde, parece sí. tan evangélico. Sí, pero precisamente la cosa de rebelde, ¿no es cierto?, lo hace ver como una persona que piensa y que no está en el cartón o que está colgado de la cruz. Bueno, pero mira, digámoslo de inmediato, ¿no? Alejandro Zambra decía que en uno de sus libros, ¿no?, Las formas de volver a casa, decía, una de las mejores maneras de leer un libro, dice, empezar inmediatamente por el final. La verdad es que este es un libro que no se puede empezar por el final, sin embargo vamos a contar el final, la autobiografía de Jesús, porque es parte de la historia. Es decir, lo que cuando empieza a traducirse el manuscrito, porque es una historia, es un thriller, ¿no? Pero sin embargo es un thriller para el cual hay que estar bastante bien informado de los debates en torno a la iglesia, porque gira en torno a la falsedad de Marcos, del Evangelio Exacto. de San Marcos, la interpretación y luego de un Jesús que no murió en la cruz. Sí, la verdad es que eso es una fantasía que ayudaba mucho para poder dar a conocer este testimonio de él, ¿no es cierto?, este evangelio, que es distinto. ¿Y por qué es distinto? Es porque básicamente él desconoce a Marcos y desconoce todo lo que eventualmente se estaba hablando de él durante los siguientes 30 años después de la crucifixión. Entonces aquí se plantea como que él se salvó de la crucifixión, no obstante que ella existió. José de Arimatea, claro, habría logrado, ¿no es cierto?, que viejas relaciones con el ejército romano lo hubieran bajado de la cruz, y entonces él desapareció y se remitió a vivir en alguna parte donde escribe este manuscrito que encuentra este personaje, claro, el central del libro. Pero lo que yo te quiero plantear es lo siguiente, es decir, esta es una discusión real dentro de la iglesia, dentro de la teología en general, porque el Evangelio de San Marcos, que es el que se cuestiona en la historia, no es un evangelio totalmente, no está certificado, digamos. Uno dice primero que es una interpretación de Pedro, que eres el más antiguo. ¿De dónde surgió esta idea de hacer este libro? Mira, te cuento. Yo llevo, 30 años leyendo todo lo que ha caído en mis manos sobre Jesús. Básicamente sobre el Jesús humano, histórico, lo que se habla sobre él, cuáles son las posibilidades. Porque, si tú lo ves que aparece ahí, testimonios que no sean de la iglesia son, pero contados con los dedos de una mano. Hay uno más de Suetonio en el siglo siguiente, pero el hecho es que no hay testimonios reales, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se escribió en los evangelios sobre Jesús fue armado, según mi opinión. ¿Y por qué digo armado? Fue estructurado como un panfleto publicitario para los fieles, los seguidores. Si Jesús fue tan importante, tan rebelde, y es tan importante en la vida actual, todavía sigue siendo, por lo menos en la vida de Occidente, ¿no? Así es, sigue siéndolo. Pero si en ese momento él llegó a ser tan popular porque estuvo en contra de su religión, es porque encontraba que su religión no estaba bien, ¿no es cierto? Y curiosamente, después de que él desaparece de la escena, cuando empiezan a armar los evangelios, vuelve a aparecer en gloria y majestad toda la religión judía. ¿Por qué lo digo? Porque, curiosamente, ¿no es cierto?, todos los hechos sucedidos en torno a Jesús aparentemente habían sido pronosticados antes por distintos escritores,
profetas, ¿no es cierto?, bíblicos. Ahora, los estudiosos dicen, y ahí ya yo me refiero a lo que dicen otros, que esos dichos, esos escritos, no tienen nada que ver con Jesús. Estaban tomados al azar o muy específicamente de distintos escenarios históricos, y entonces resulta que curiosamente Jesús tiene que llegar a Jerusalén montado en un burro. Fantástico. Pero, a ver, yo me quiero referir un poco, porque la novela está muy bien armada. Al principio, ¿no es cierto?, este científico, este médico agotado que viene de una ruptura matrimonial, ¿no es cierto?, y que necesita tomarse un sabático, necesita reencontrarse en una paz, en un sentido, esto que Freud llama el sentido oceánico, cuando habla del malestar en la cultura, que le transmite Romain Rolland, ¿no es cierto?, encontrarse, él sentía que necesitaba hacer algo, y de repente descubre que este interés, el mismo que tú manifiestas de lectura sobre Jesús, ¿no es cierto?, se va a la búsqueda de este personaje, a entenderlo mejor in situ. Exacto. Y entonces emprende un viaje turístico después de una ruptura matrimonial. Lo que la historia le entrega es un articulado de casualidad y memoria, porque en realidad lo que le entrega es un bolso, se le rompe un bolso, él obtiene un bolso, ese bolso es un bolso antiguo, viene con un manuscrito en el interior, y lo que tenemos entonces es el armado de la historia y posiblemente el texto entonces autobiográfico. Jesús nunca escribió, que se sepa. Pero el texto autobiográfico y la novela transcurre mientras se va traduciendo este texto, que es el corazón en el fondo de la historia, ¿no? Porque todo el resto uno lo puede encontrar en el resto de las interpretaciones. Ahora, lo válido de esto, y yo te lo quiero preguntar, es que estas teorías están discutiendo, o sea, Jesús mito extraterrestre, Jesús mito carnal, Jesús parte de Dios. Esta discusión en la que tú te metes, ¿no?, es una discusión vigente en tu conocimiento de este mundo, porque demuestra un conocimiento muy profundo de estos debates, ¿no?, que es muy atípico además en los escritores chilenos, ¿no? Bueno, la verdad las cosas es que yo no sé hasta dónde saben los escritores chilenos, pero en mi caso yo he sido un lector totalmente transversal, y que haya caído en este tema ha sido fruto de la casualidad. Ahora, efectivamente, en los distintos textos que uno lee se encuentran estas posibilidades tan extrañas, algunas que son de bastante viejo cuño, ¿no? Por ejemplo, el mito del Santo Grial es algo que viene desde... que está en la novela de Dan Brown sobre el Código Da Vinci, ¿no? Exacto. Esto es la dinastía merovingia, pero hay otros. Claro. Por ejemplo, hay un caso muy curioso y bien interesante, y además, por lo demás, bastante bien fundamentado por un escritor hindú, que dice que Jesús, no se sabe cuándo, en algún minuto de su vida, llegó a la India, y que existirían antecedentes clarísimos de su vida allá, e incluso de sus descendientes, y que todavía existirían descendientes de ese Jesús. Entonces ya nos vamos encontrando con dos casos, ¿no es cierto?, bien distintos. Otros sugieren que este personaje tan milagroso puede haber sido un ser que vino desde fuera. Eso también está. Después está, por ejemplo, la suposición de que pertenece al grupo de los esenios, ¿no es cierto?, que podría ser el maestro ahí. Y como tú ves, ya llevamos 3 o 4 o 5 versiones distintas. Y obviamente que está la versión de que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Ahora, una cosa que resulta muy importante de la autobiografía que tú presentas, la autobiografía de Jesús, porque en el fondo es eso, es el corazón de un tipo gozador, que no rehúye el contacto físico hombre-mujer, que se refiere a eso, que no muere en la cruz, que es un médico además, ¿no? En el fondo es un sanador porque es un médico profundamente influido por el conocimiento de la época, ¿no?
el viaje con Orestes, ¿no es cierto? En fin, sí, es un personaje realmente, uno diría, más parecido a Sócrates, por ejemplo, ser, sí. Incluso físicamente, que a esta visión de un Cristo fino, asexuado, sin carnalidad. Claro. Si nos remitimos a la Biblia y a los evangelios, sabemos que hay una cantidad de años que están perdidos, que nadie sabe qué pasó con Jesús. Jesús, si causó el estrago que causó en su patria, tiene que haber sido una persona de mayores conocimientos que lo que le podía brindar su patria natal. Entonces, la fantasía aquí es que él estuvo efectivamente en Alejandría durante ese tiempo y que ahí aprendió la medicina, y ahí no solo aprendió la medicina, sino que ahí tuvo contacto con el mundo, con los griegos, con los romanos, con gente venía de Oriente, ¿no es cierto? Y eso le permitió tener una visión mucho más vasta de la religión, y por eso que le quedó chico su propia religión, que estaba circunscrita a su propio pueblo, ¿no es cierto? Cualquiera que no fuera circuncidado era extraño a esa religión, era extraño a su pueblo, y entonces este Jesús que tiene toda esta información, bueno, es el que vuelve a su patria a presentarla y ahí se encuentra en conflicto con su propia religión. Estamos en el Mostrador Televisión conversando con Erwin Randor, autor del libro Jesús, Herederos del Maestro Rebelde, que es una novela tremendamente entretenida, de una cultura exquisita, además sobre aspectos específicos de la religión. Erwin, hay también una tesis política aquí detrás, ¿no es cierto? La religión como una expresión institucionalizada de los intermediarios, de los abogados, de los intérpretes de la vida mística, ¿no es cierto? Del sentido oceánico de Romain Rolland a que se refiere Freud, de esa percepción que cada cual lleva, ¿no es cierto? Y entonces, esta es la institución que se pone en movimiento en el tiempo presente para reprimir la subversión que trae este escrito autobiográfico descubierto en el bolso del profesor Nach. Claro. La verdad de las cosas es que la iglesia, las iglesias que están basadas en Cristo, obviamente no van a querer jamás que aparezca una versión que pueda ser contraria a sus intereses. Entonces eso es lo que está planteado ahí, y hay un conflicto grande, importante, ¿no es cierto?, donde incluso se ven confrontadas las dos teorías frente a la televisión y frente al mundo. Lo que no deja de ser bastante interesante, porque se presenta una teoría por un lado, otra que le responde, y así sucesivamente. Se supone que la presentación que hacen los personajes ahí es lo suficientemente buena como para motivar a muchos jóvenes a incorporarse a esta nueva visión del mundo. Ahora, quisiera referirme por un instante nomás de que la teoría esta, en general, no es tan extraña en nuestra sociedad. Hace 300 años más o menos... La que Cristo... La teoría de que Dios se encuentra de otra manera y no de la manera como la presentan las religiones que conocemos. No como un Dios de muerte, sino como un Dios de vida. Un Dios de vida y un Dios que no está ahí para ser adulado, para pedirle, que Dios podría ser ese tan egocéntrico, ¿no es cierto?, que lo único que quiere es que toda la población humana esté arrodillándose y por otro lado, pidiendo disculpas por sus pecados, ¿no es cierto? Ese no es un Dios real, es un Dios inventado por los hombres, porque sus características son humanas. Un Dios en el concepto absoluto no tiene necesidades. ¿Qué necesidad podría tener? Ahora, en eso engarza muy bien con la teoría de Baruch de Spinoza, ¿no es cierto?, que vivió en el siglo XVII, un racionalista. Yo me considero racionalista y en tal sentido seguidor también de él, que dijo: Dios no tiene ninguna necesidad, por lo tanto no hay que estar adulándolo, cada uno se comunica con la divinidad en forma personal, y es ahí donde las iglesias que conocemos empiezan a quedar de más. Y si quedan de más las iglesias, quedan de más los curas, quedan de más los papas, etc. Por lo tanto, es un mal negocio para la iglesia quedar de repente en esas circunstancias. Ahora,
insisto en un poco el mensaje, el mensaje político, que es bastante moderno, pero que es al mismo tiempo muy plausible de ser pronunciado en la época y que refleja, ¿no es cierto?, esta imagen del hombre carnal, del sendero de la felicidad y de la vida, ¿no es cierto? En la página 203, las partes finales dice: promoví que nuestra religión ancestral llegara a ser más inclusiva y generosa, dando cabida a los pobres, una iglesia de pobres, ¿no es cierto?, a los niños y a las mujeres tan postergadas. Efectivamente, ¿no? Sí. Es decir, es inclusivo, es casi feminista, que hace un... ¿ah? Sí. En una parte relata, ¿no? Yo me entusiasmé mucho con el manuscrito, con la autobiografía. Se nota, ¿no? Sí, pero relata en algún momento, ¿no?, cómo hacía en las conversaciones cuando se acercaba y hacía el vínculo con la gente, con los humildes, en fin, cómo pedía que se acercaran niños, claro, y mujeres tan alejados que escuchaban desde lejos. Claro. Es que eso es real, ¿eh? Eso es real porque en la religión judía de ese tiempo la mujer estaba tan postergada como lo ha estado después en el Islam, ¿no es cierto? La mujer no podía estar junto con los hombres en la iglesia, tenía que estar aparte. Y los niños, mientras no llegaran a la madurez, no eran acogidos por la iglesia, eran como que no tenían religión, digamos, hasta que ellos hacían su bar mitzvah, ¿no es cierto?, y que eran recogidos. Ahora eso entró en los hombres, porque las mujeres siempre quedaban al margen. Entonces yo digo ahí que Jesús, que era libertario, que era rebelde, que pensó que su religión y la ley y los escritos de los profetas no era lo que correspondía, digo yo, él sí quería que se incluyera a las mujeres y a los niños. ¿Es un Jesús evolucionista también? Lo es, claro, porque no solamente recoge a la mujer y a los niños, sino que además a la naturaleza, ¿no es cierto? Yo digo que si efectivamente fuera cierto de que él estudió en Alejandría y estuvo en contacto con los científicos griegos que estaban ahí, Alejandría era la ciudad de la universidad, de la cultura, del conocimiento por excelencia. Entonces tiene que haber tenido un concepto sobre la naturaleza distinto del que tenían los judíos. Los judíos prácticamente no tienen un sentido de la naturaleza. Y la misma religión que se creó en torno a Jesucristo después, tampoco la tiene. Por lo tanto, ahora recién nos venimos a encontrar, ¿no es cierto?, con que la naturaleza, ahí estaba y nosotros no hemos hecho nada por ella. Entonces yo digo de que Jesús ya en ese tiempo sí tenía un concepto de la naturaleza. Ahora, hay una apelación también racional, no determinista de la religión. Hay una racionalidad, hay una capacidad, ¿no es cierto? El personaje tiene una capacidad de incorporar, o predica la incorporación de los elementos por la vía de la racionalidad. Sí, bueno, en esto recojo algo que sí existía en ese tiempo. Como 200 años antes de Jesús, hubo otro personaje que también se llamó Jesús y que escribió un libro muy interesante sobre la sabiduría. Y la sabiduría, ¿qué es lo que hace? Concibe la mente humana como capaz de entender y capaz de ser usada para todo. Después eso se pierde y se transforma en una cosa mucho más mística. De hecho, las religiones cristianas que nosotros conocemos ahora son mucho más místicas, no son tan racionales. Yo creo que Jesús debe haber sido racional, debe haber recogido lo que había dicho su antecesor, y eso lo vuelco al libro. Ahora, tú has escrito antes, te insistías sobre esta cosa, esta apelación antidictatorial a la dictadura, dice, del intermediario, al abogado. Llama en la parte final, ¿no es cierto?, a librarse de la terrible dictadura de la casta sacerdotal. Así, efectivamente. Y entonces apela por una relación libre, sí, no intermediada orgánicamente. ¿Eso tiene una proyección hacia la política también o no? Tú antes escribiste Manifiesto Rebelde, sí, y otro par de... Curiosamente también rebelde, sí. Sí, la verdad es que yo soy profundamente democrático. No me gustan las castas de ningún tipo. Menos aún las que se perpetúan en el tiempo.
Entonces, claro, aquí es Jesús primero el que está en contra de su casta religiosa, ¿no es cierto? Que abusa y se aprovecha mientras los pobres judíos estaban trabajando ahí, pelándose el lomo, ¿no es cierto?, para poder juntar los pocos pesos. Bueno, los otros estaban sentados en su templo y por favor vengan a nosotros las dádivas y todas las, ¿cómo se llama?, los óvulos, en fin. Y entonces, claro, Jesús supuestamente se opone a eso. Y eso también se recoge después en lo que sucede en el presente, ¿no es cierto?, donde estamos hablando de que el movimiento que se va formando en torno a esta carta es así, o sea, es inclusivo, es anti-iglesia, de hecho crean una anti-iglesia, ¿no es cierto?, donde dice que están todos bienvenidos, los de un tipo, los del otro, a nadie le preguntan qué es lo que es, sino que lo interesante es que todos participen en eso. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas. Son dos historias dentro de una historia que está muy bien hilada en tiempos y en subidas y bajadas. Y entonces yo de verdad, sin ser un experto en el tema, sino ser ávido lector de todo lo que cae en mi mano, creo que he tenido la suerte de tener este Jesús, Herederos del Maestro Rebelde. Quedémonos con el título de Erwin Randolph Conrads, quien tiene además apellido de escritor, siendo un gran escritor, y me parece que es un libro que muy, pero muy entretenido de leer y muy apetecible para un personaje, tú tienes razón, ¿no?, tan influyente, tan omnipresente y tan desconocido en su aspecto humano y carnal. Bueno, yo me quedo muy gozoso con este Jesús médico, gozador de la vida, ¿no? Un hombre. Un hombre. Un gran hombre. Un hombre. Más cercano a Sócrates que a la figura de Bilucha que nos ha presentado la historiografía eclesial. Efectivamente. Muchas gracias por venir al Mostrador Televisión, el libro una vez más, y esta es otra vereda para mirar las cosas de la literatura. Soy yo el agradecido.